esconderse durante el día y en la noche a través de la luz son atraídos. Y tenemos a Pastrónico, que se dice que es el selvático, que le gusta obviamente donde está todo el monte, pero que tenemos otro aquí alrededor. Monte y Culebra. Bueno, allá hay culebra. No sé si en ese monte habrá culebra también. Entonces, lo que es Caracas está rodeado, estamos justamente rodeados de montes. Tenemos hacia la parte está el Ávila y el Ávila que tiene también. Entonces, realmente, el que nos puede afectar más a nosotros, porque nos hemos metido en su hábitat, es Pastrónico. Porque nosotros hemos decidido construir justamente viviendas, casas, edificios. En su hábitat. En su hábitat, o sea, al pie del Ávila, aquí cerca de esta cantidad de vegetación, entonces nos estamos metiendo en su hábitat y ellos en las noches, cuando nosotros prendemos las luces, ellos son atraídos por las luces, entonces entran a nuestra casa y bueno, si nos pican y están infectados y uno se contagia con peces, puede que te contagies de Chagas. Pero ya saben que si les preguntan realmente los casos más comunes a nivel de Caracas sería por Pastrónicos, por todo esto que estamos nosotros aquí invadiendo su territorio. Si les ponemos una casita rural, no sé qué, ahí sí sería rotado, ¿ves? Y los vamos a diferenciar justamente por la distancia o las características de sus antenitas con relación con tubérculos anteníferos en relación a los ojos. Aquí tenemos a Rhodnius, que tenemos aquí, estos son los ojitos, y aquí vienen las antenas, los tubérculos anteníferos que están bien retirados, o sea, la R de retirado. Entonces ven que viene aquí, tiene como que una boca bien larga, otro probóscide bien larga, y al final salen las dos antenas. Entonces, Rhodnius de retirado. Aparte de Rhodnius, tiene mayor capacidad de, en este caso, ser infectante porque él evacúa más rápido. Entonces, a lo mejor pica y evacúa y al ser así, es más fácil que, obviamente, penetre la piel. ¿Qué fue lo último? El tripomatido. Aquí tenemos a Triatoma maculata con la M de medio, tenemos los ojos. Y aquí en la mitad de las probóscides salen los tubérculos anteníferos o subanteníferos. La boca tan grande, por favor. Si les preguntan, no, que uno es amarillo, que uno es anaranjado, no sé, todo va cambiando y dependiendo del ambiente ellos se van a buscar la forma de camuflajear y pueden tener distintos colores. O sea, que realmente no es una característica que los pueda diferenciar a ellos. La característica va a ser más que todo la parte de los tubérculos. Y aquí tenemos a Pastrónicos, que son las paredes proximales, están casi que le salen de los ojos las dos antenas. Ahí los van a ver. Ahí están las tres lupas, uno al lado del otro, para que vayan a ver justamente la canalla cortesía. Entonces aquí vamos a recordar las distintas formas de transmisión. Tenemos vectorial, que es la principal. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas tendríamos? Chago. El chago, mayor ovulación. ¿Qué más? Romaña. ¿Qué es el signo de la romaña? Tenemos un edema bipalpebral, unilateral. Okay. Podemos tener fiebre, en algunos casos de patrogenomegalia, alguna que otra enopatía, pero la mayoría de las veces puede incluso pasar desapercibido. O con algunos síntomas bastante específicos y como nadie vio al chico, no asumen que fue por No pasó nada. Tenemos la transmisión oral, que el 90% son sintomáticos, entre la carga parasital es mucho más alta. Comiendo, entonces son manifestaciones un poco más severas o más llamativas. Tenemos edema facial, síndrome feliz prolongado, hepatosplenomegalia y en casos graves, las complicaciones de la fase aguda, miocarditis y meningoencefalitis. Muchas veces realmente al hacer este diagnóstico ya es muy tarde porque uno piensa en cualquier otra causa más comunes de miocarditis y meningoencefalitis en fases agudas que pensar en Chagas. A veces no se hace el diagnóstico como se debe. La transmisión parenteral también sería como si estás directamente en la sangre, serían manifestaciones un poco más severas. Y tenemos la transmisión vertical, que la mayoría son abortos, o niños con retrasos en el crecimiento uterino, y lo que conocemos como TORCH, que son una cantidad de enfermedades que están dentro de esas siglas que te pueden dar síntomas en el recién nacido como ictericia, hepatosplenomegalia, anemia, que parece que está séptico, pero dentro de todas esas letras, vamos a decir que la C, aunque realmente no es que es la C, sería la C de Chagas. Entonces, dentro de todas esas letras, tenemos TORCH, la T de toxoplasmosis, la O de otro, donde la lista es interminable, o sea, ya esa palabra se quedó como corta. La R de rubiola, la C de citomegalovirus en teoría, pero puede entrar Chagas.
la H para todos los herpes, las hepatitis, y en algunos casos poner una Z porque Zika en su momento también está dentro de los TOC. Entonces, en un recién nacido, si me quieres descartar TOC, dentro de las opciones habría que descartar también Chagas. Qué bueno. Esto es en la fase aguda. Y en la fase crónica tenemos una fase indeterminada donde realmente no hay ningún tipo de sintomatología. Todo está normal, pero como en una prueba que vamos a ver más adelante, se detecta que el paciente tiene Chagas. Y en la fase determinada, ya la crónica realmente son afectaciones a nivel, más que todo cardiovascular, que serían arritmias, bloqueos auriculoventriculares o de la rama derecha de las de His, y una miocardiopatía dilatada. Tenemos estos tres componentes: problemas para la conducción, problemas para la transmisión eléctrica y problemas para la contracción como tal del corazón. A medida que tengas más complicaciones, obviamente te va a dar más síntomas de insuficiencia cardíaca y dependiendo de cuál de las terceras tenga el paciente. Síntomas retratados empeorados. Entonces, el diagnóstico tenemos que inicialmente tratar de detectar dónde está el parásito. Dependiendo de la fase que vamos a estar, vamos a pensar cuál es la prueba ideal que debemos hacer. Para ver cómo es la fase. Ellos no vieron la discusión. Había algo. Entonces tenemos excesos parasitológicos, que son los que nos van a permitir diagnosticar como tal y ver el parásito, y tenemos, si tenemos tripomastigote sanguícola, sería entonces una muestra de sangre, la podemos ver con gota gruesa y extendido. ¿Qué otro método podemos ver que tenemos aquí? Que son métodos Strauss y micromatocrito. ¿Alguien leyó cuáles son los fundamentos o cómo se hace? Strauss y micromatocrito, que son más o menos similares, solo que varía la cantidad de sangre. Concentración. Micromatocrito es como un capilar. Ajá, la separación del capilar es igual y la entonces vamos a poder ver en el interfaz, vamos a poder ver los parámetros. Ambos son métodos de concentración por centrifugación. Claro, en el Strauss tenemos un tubo completo de sangre, en el micromatocrito tenemos un capilar chiquitito, que más que todo se utiliza, vamos a decir que en los recién nacidos utilizaríamos micromatocrito, pero lo vamos a examinar como un tubo de sangre. Pero ambas pruebas sirven, entonces se centrifuga la muestra de sangre y nos va a quedar una interfaz, que también puede ser la crema de leucocitario, que es justamente como una capita donde están todos los leucocitos. Se toma ese poquitico y se evidenciaría y veríamos en tal caso los tipo mastigote gícola, porque estaba dentro. Okay. Después tenemos otras formas de diagnóstico que serían indirectos, es decir, que no nos va a permitir ver al parásito, sino, pero son indirectos, que es el senodiagnóstico, que anteriormente te ponían a una ninfa, o sea, un chico chiquitico, joven, te lo ponían aquí en el brazo con una cajita y le estaban chupa que te chupa sangre. Después al tiempo se abría el estómago de este pobre chico a ver si había epimastigotes o se analizaban las heces a ver si había tripomastigote metacítico. Ahora vamos a matar con el chico ahí, se toma la muestra de sangre del paciente, se coloca una especie de condón y el chico va chupando sangre, y entonces se hace lo mismo pero sin que tengas al chico ahí pegado a tu brazo todo el día picando. ¿Okay? Se hace que cumpla todo su ciclo de vida dentro del vector. Para que cumpla el ciclo de vida de los momentos. Y después tenemos obviamente las pruebas serológicas, ELISA, PCR, inmunopresencia. Y necesitamos dos pruebas de estas positivas para hacer diagnóstico realmente de enfermedad de Chagas en fase crónica. Estos de diagnósticos directos, más que todo, son en fase obviamente aguda, donde está el parásito circulando. En la fase crónica realmente tenemos una baja carga, más que todo nos enfocamos en estos que están acá. Y si el paciente, bueno, fallece o algo, estudio del corazón, a lo mejor se consiguen ahí en la músculo cardíaco los armásticos. Entonces aquí tenemos lo que sería el examen en fresco, una gota de sangre, se ve entre la lámina de la anilla y vamos a ver a nuestro tripomastigote sanguíneo. Aquí tenemos la gota de extendido, que lo vamos a poner en práctica en los siguientes laboratorios. Aquí tenemos el micromatocrito, como veo aquí está el capilar. Entonces aquí se divide y justamente en esta división entre el plasma y los glóbulos rojos vamos a tomar la muestra de acá y lo que vamos a ver igual nuestro tripomastigote. Y el Strauss es más o menos el mismo fundamento, pero es una muestra de sangre de un tubo completo. Y aquí tenemos el diagnóstico, aquí pueden ver la cajita que tenía dentro de esta cajita.
persona sospechosa. Entonces, en la fase crónica o indeterminada, realmente el diagnóstico va a ser más que todo a través de pruebas serológicas, porque no vamos a tener cómo determinar que haya presencia de ningún tricomastigote nadando por ahí en la sangre de nosotros. Entonces, son pruebas serológicas y deberían ser dos pruebas distintas para confirmar que el paciente está Con enfermedad de Chagas. con enfermedad de Chagas. Aquí tenemos dietilizin con iluminación, inmunofluorescencia, o sea, dos de esas Tiene que estar positivo. tienen que estar positivas. Tenemos otra vez la PCR. Entonces recordamos que en la fase aguda tenemos más que todo dermatocrito, cabeza extendido o el Strauss. Tenemos pruebas rápidas también que nos pueden servir, que son pruebas inmunológicas. Y la PCR nos puede servir en fase aguda y en fase crónica, pero nos puede servir en ambas. Entonces aquí tenemos en la fase aguda, donde realmente vamos a hacer el diagnóstico parasitológico, el examen directo, ya sea por gotagolizar extendido, por Strauss o en dermatocrito, podemos hacer PCR, que sería inmunológico, el serodiagnóstico, o en la fase crónica la única forma realmente sería por pruebas serológicas. Y si el paciente vuelve a hacer una biopsia, ya no muerto o algo, veríamos los mastigotes, musculatura cardíaca y en algunos casos, como la regla, tenemos megacolon y megasófago, pero aquí No,